Bueno, muy bien, listo, amados. Shalom, shalom, bendiciones. Si usted se puede poner más acá, está mejor, yo, para que no desvía tanto para allá, yo. O sea, la manera que enfoca, ahí está un buen puesto, y que ya va a llegar son. Gracias. ¿Eh? Tengo que parar. No, que estamos cerca, sí, ¿me entiendes? Algo así, porque... Bueno, primeramente vamos a ponernos en pie, amada familia, y vamos a estar orando. Bendito Padre, te damos infinitas gracias una vez más por todos los regalos maravillosos, por todo el milagro que haces cada día, Señor, obrando grandes y ricas bendiciones en medio de tus hijos, en medio, Padre, pues de un sistema de mundo que sabemos que está adverso, Señor, y cada día más. Sin embargo, Padre, pues nos enseñas con tu Torah Santa los tiempos, y en ello, pues, Padre, lo especial de este día precioso de visitación, de impartición. Y por ello, pues, Padre, reconocemos, mi Señor, que obras esos milagros maravillosos de darnos el día, darnos la vida y con ello la oportunidad, la delicadeza y la conciencia de poder, Señor, pues, dar los pasos necesarios que nos corresponde como seres humanos que pisamos esta tierra y que vivimos en este cuerpo para buscar de ti, Señor, acercarnos a ti y siempre procurando, Padre, que seamos aceptos a ti, Señor, buscando esa purificación, buscando esa santidad y de esta manera tomando el provecho, Padre, que como seres humanos, que somos vulnerables y temporales, se nos presenta, Señor. Shabbat y el tiempo, pues, y este precioso tiempo de visitación es una oportunidad maravillosa, Señor, que está ahí y que nos corresponde a cada uno de nosotros poner, pues, el extra y con ello, Señor, pues, sintonizarnos con lo que es tu propósito, Padre. Y no es otro que edificarnos, que exhortarnos, que reanimarnos, que ayudarnos a estar despiertos y en ello, Padre, pues apercibidos de la responsabilidad en medio del gran privilegio que tenemos de ser tus hijos y de tener la responsabilidad de tu obra, de tu dicho, de tu palabra, de esa revelación maravillosa, Señor. Queremos pues de esta manera darte gracias, así cada uno de los que estamos acá, representando a nuestra familia, Señor, cada uno, a cada un hogar y así con ello, Padre, a todos nuestros hermanos, hermanas que están en casa conectados, que tu gracia, que tu bendición, tu provisión sea siempre, Señor, pues aprovechada, a sabiendas que cuando viene de ti, viene en favor, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Así como lo hiciste desde el comienzo, favoreciendo, buscando ese rescate, buscando esa corrección y buscando esa vuelta a casa, hoy no es diferente, Padre. Sigue estando tu misericordia y tu amor derramado para que cada uno de nosotros, a bien, pues, podamos despertar y en ello tomar acciones que nos corresponden, pues, a cada uno como hijos, como siervos, como creyentes y apercibidos, Señor, en ese nivel de revelación que cada uno nos está dando, para que con ello correspondamos en obediencia y santidad a ti, Señor. Bendito seas, Padre, esta tarde una vez más, gracias, a pesar de la condición de la electricidad, gracias porque no nos detenemos y no te has detenido, el Shabbat sigue, la bendición sigue y la oportunidad maravillosa también, Señor. Por ello, pues, Padre, que la gloria y la honra una vez más sea para ti, encomendándonos a ti y pidiendo, pues, Padre, que cada uno de tus hijos tengamos bien un corazón abierto, que tengamos una mejor disposición, Señor, para nutrirnos y recibir tu palabra y que así de esta manera seamos instrumentos para que se cumplan tus propósitos en cada uno, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, a ti una vez más, gracias, Señor, y a ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, muy bien, amada familia, nos tomamos asiento. Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos presentes, que el Padre les arrope grandemente, les bendiga mucho a cada uno de los que estamos acá. Y bueno, así a nuestra familia, a nuestros hermanos que están en casa conectados o aquellos que se vayan a conectar, que también pues sea impartida esa bendición especial que del Padre fluye para cada uno que tiene y que de alguna manera pues añoramos de parte del Padre, que podamos tomar el mejor provecho de estas oportunidades maravillosas que son muy únicas. Cuando hablamos de los espacios de tiempo, este es un día muy único, ¿verdad? Sin muchos detalles que ya tenemos bastante, pero hacen falta más cada día más para que vayamos como dice nuestro Moré Yedael, a quien saludamos junto a su familia, nuestra hermana Yocabé, nuestra hermana Ruth, bendiciones, nuestra hermana Shalva también. Y bueno, le damos gracias. Él dice, ¿verdad?, que es como una impresión lo que vamos retomando cada día, que lo vemos como repetido y lo es repetido, pero así es la Torah, repetida.
porque en cada repetición deja una marca, o tenemos nosotros la posibilidad y la oportunidad de tener una marca o de recibir una marca, ¿ok? Porque de que la deja, pero nosotros muchas veces la minimizamos o la obviamos, pero está ahí. El propósito del Padre es eso, marcarnos cada día más, ¿ok? Que con esa marca, bueno, profundicemos o ahondemos en lo que es la identidad, quiénes somos y a quién nos debemos, ¿ok? Entonces, bueno, vaya pues, el saludo y la bendición para todos, dándole siempre gracias al Padre por todas las cosas maravillosas que nos da, ¿ok? Necesito conversar los casos de salud. Yo ando así como golpeadito, yo estoy en tratamiento, ya esta semana fui a la doctora por segunda vez. Y ella me dice que, bueno, la bacteria está controlada. Me dio otro tratamiento para, como dice, pulverizarla, bloquearla, ¿ok? Bueno, eh, estoy ahí tomando tratamientos. A veces me inquieta porque, bueno, se me revive, como dice, la molestia. Es verdad que tengo también unas lesiones óseas que llama, o desgaste, y que, bueno, también eso está ahí en el paquete, ¿ok? Quizás entonces una va sanando y la otra va tomando lugar entonces. Pero bueno, seguimos el proceso. Esta semana vuelvo a ir. Hay unas terapias que empecé, ¿no? Unos cócteles, unos sueros. Y bueno, esta semana vuelvo a ir a una segunda dosis, ¿ok? Que de antemano, pues, gracias a mi hermano Bexalel y a toda su familia que nos acompañaron, los acompañamos y fuimos, bueno, muy sabrosamente, gracias al Padre, ¿ok? Y con ello también compartimos con su hermano Moré y él también nos acompañó porque él también tenía la consulta ¿cómo dice? Muy sustanciosa, honestamente. Se contenta él y yo sé que en el ambiente familiar y congregacional no puede ser menos, porque bueno, hay buenas evaluaciones, hubieron mejores resultados. La doctora, bueno, pues, muy, muy positiva todo lo que he evaluado. El hermano se siente también mejor, han bajado los valores que deben bajar, todavía deben bajar más, pero es una fase bastante importante, interesante y bastante relevante que, bueno, esto nos llama pues a que sigamos orando, ¿ok? Confiando en el Señor. Tanto así que la doctora dijo pues que tenía consulta dentro de 3 meses, que ya un periodo ya un poquito más largo para, sin embargo, pues está el monitoreo, la condición de él, que sigue estando con la sonda, que bueno, la sonda de alguna manera ya prolongada en el tiempo, ya sabemos pues que tiene su efecto, ¿ok? Entonces que bueno, él está en ese cuidado, en esa dedicación y bueno, amerita pues, como dice, en ese monitoreo, mucho cuidado de ver, ¿ok? Porque su condición de la infección que siempre está ahí por causa de la sonda, porque es lo que se llama un cuerpo extraño en su organismo ya por mucho tiempo. Esta semana, antier se la cambió y bueno, tuvo su molestia, por lo que yo hablé con él. Sin embargo, bueno, pues ya está en esa etapa. Así que bueno, entonces saludamos a mi hermano, le damos gracias al padre hermano Yedael, junto a mi hermana Yocabe y mi hermana Ruth y Shalva como familia, por esas bendiciones maravillosas que, bueno, compartimos todo el gozo y seguimos orando por esa causa. Amén. Nos goza, nos alegra y seguimos entonces en la sintonía, en la mejor sintonía de todas estas cosas. ¿Okay? Muy bien, arrancamos entonces. Una de las cosas que vamos a enfatizar hoy es que valoremos el perdón del Señor. Muchas veces o generalmente secularizamos las cosas, ¿ok? Y normalizamos las cosas tan importantes como es la salvación y las cosas espirituales, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia. Cuando hoy vemos la parashá, todo lo que fue de hoy, hermano, suma a todo lo que el Padre ha venido trayendo en cuanto a ese cuidado que usted tiene, ¿ok? Dentro del mundo funcionan lo que llamamos las organizaciones, ¿verdad? Y a veces, generalmente, perdón, en las organizaciones nos cubrimos en la organización, ¿ok? La escuela es todos los alumnos, todos los maestros, esa es la organización, ¿verdad? Así como nosotros como congregación, ¿verdad? Pero no hay una escuela donde si te va todos los días por asistencia pasa el año, ¿ok? Más o menos se estira de algo así. Si tiene asistencia, bueno, tiene elementos de juicio o de peso para removerlo al siguiente grado, ¿ok?
La congregación a veces en la secularidad pensamos que es así. O sea, se nos evidenciamos en nuestro comportamiento que es que la asistencia es la que me promueve, ¿verdad? Es suficiente. Y no es así. Tiene usted como persona, como individuo, un compromiso, una responsabilidad ante el Padre, por lo que el Padre hizo y sigue haciendo. Entonces eso de apreciar la salvación, el perdón del Señor, eso tiene que ser de todos los días. Y que ese perdón muchas veces lo bypaseamos. Le damos lo que llamamos un vistazo y una óptica religiosa. Y no vamos a la esencia que tiene que ver con esa condición y ese aspecto de santidad y de agradecimiento. Y para ello tenemos que revisar de dónde venimos. Muchas veces creemos que tenemos la razón y que tenemos el mérito para que el Señor nos dé la salvación y nos dé el perdón. Y eso es muy delicado, amado, porque así es el Señor, es santo. Entonces nosotros no podemos variar eso, no podemos deformarlo. Y aunque lo hiciéramos, perdemos más. Por eso es tan importante entonces el agradecimiento. Empezamos por ahí. Estamos invadidos por suficientes motivos de oración que nos están llamando a mayor dedicación, a una mayor reflexión de afinar nuestra condición y nuestra posición espiritual. Vivimos constantes y muy amenazados y con mucho riesgo de descuidar una salvación tan grande. Hay un mundo, hermano, que está bueno. No hay que echar ese cuento porque todos lo sabemos. Y incluso en nuestro país, hablando de las cosas que han pasado y que siguen pasando. Hay una amenaza que, bueno, el hermano que es familia de allá, del terruño allá, eso todavía está amenazando, ¿verdad? Lo que es la inundación. Y hay gente que tiene tiempo ya en esa, o sea, que ya no vio más su casa ni sus cosas porque salió, tuvo que salir. Y hay ¿cómo dice? Algo que está pasando que de alguna manera es motivo de oración para nosotros como pueblo del Señor. Hablando de esas cosas que son seculares, pero conciernen a nosotros como creyentes, como congregación y como pueblo del Señor. Y hablando de una de tantas. Entonces, no podemos estar ajenos, ¿verdad?, a cosas así, porque nuestra condición espiritual o nuestro llamado espiritual nos compromete. Porque así como lo hacemos con estas cosas, lo hacemos con el Señor muchas veces. Lo secularizamos. Como que no es conmigo, esto es allá y yo estoy aquí. Y estoy hablando en el contexto espiritual. No estoy hablando que vamos a resolver los problemas, que vamos a ir para allá. Es sintonía con cosas que están pasando, que son seres humanos. Y hombres y mujeres que son nuestros hermanos también. Hay mucha gente que hay una de esas, yo le enviaba al hermano, era una congregación, tremendo edificio, tremenda instalación, y estaba el agua a medio metro del techo, cosas así. Toda una instalación. Y así como esa, bueno, tantas cosas. Entonces se suman, son motivos que tenemos para nosotros estar de alguna manera enfocados en la oración, buscar esa dirección del Señor. Aquí nosotros estamos amenazados con un lago de alguna manera. Y está ahí. Un movimiento de viento, de eso que, como dice, que mueven las aguas más que la tierra. Bueno, entonces son cosas que están ahí, que es la naturaleza, ¿ok? Que de alguna manera, bueno, es obra del Señor y tendrá y tiene sus propósitos, ¿ok? En medio de todo esto que nosotros debemos ver los detalles, bueno, hay tantas cosas que solamente el Señor sabe. Pero sí nosotros podemos saber lo que está pasando en ese término general, sin obviar algunos detalles que no debemos escapar. Total que vivimos constantes y muy amenazas con mucho riesgo de descuidar una salvación tan grande. Y es lo que está hablando de la secularidad. Tenemos algo muy grande, amado, que muchas veces no evidenciamos y nuestras conciencias no alimentan verdaderamente lo que eso representa y lo que yo debo hacer en ese gesto de reconocimiento y de agradecimiento.
Y muchos pensamos que es que nos merecemos los regalos del Señor, nos merecemos la bendición del Señor. Y bueno, ya eso está, como dice, sellado. Y no es tan así. Porque yo tengo, como individuo, una responsabilidad ante esa condición. Que debo ponerla, como dice, en la mesa, en la conciencia. Y tener la meditación. Tener el compromiso. Porque no es, como vuelvo a decir, no es por asistencia, porque estamos aquí, eso es suficiente, es bueno y es necesario. Pero va más allá de eso. El compromiso, el importe. Fíjate, aquí hacemos participaciones y pareciera que hay cosas como que es que, bueno, le toca, ya viene, ya como que tengo la agenda aquí, ya sé, viene el pastor, viene el otro, o sea, y no estoy, como dice, esperando, ansiando, rogando, buscando la palabra, buscando la perla, o buscando, como dice, la palabra, la clave. O sea, queriendo del Señor. Adelante. Sino evaluando la persona, evaluando la fonética, la palabra. Es como, nosotros prácticamente generamos como unas etiquetas. Y eso está, y entonces pierdo lo que yo debo buscar en el Señor. Porque no estamos aquí para llenar un espacio, para cumplir y para, bueno, para no hacer otra cosa. Es mucho más que eso. Tiene que ver con usted y con yo como individuo, de qué estoy buscando, qué estoy pidiendo, qué estoy añorando del Señor. Ahora, ¿qué es importante? Y vuelvo a repetir, es que usted revise la palabra. Porque así es como usted se puede identificar, es como yo me puedo identificar, con cada uno nos podemos identificar. Porque si no voy a estar pidiendo desde el alma, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que yo quisiera. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor? ¿Qué es el perdón del Señor? De no ser nada y no tener nada, ahora el Señor me da una promesa maravillosa. Y no una, un paquete. ¿Qué tanto importa eso para mí? ¿Qué tan identificados estamos con eso? Entonces entramos y es el peligro de la distracción, de hacerlo como yo quiero, como a mí me parece, y creo que está bien. Y eso es tan peligroso, amados. Porque el mundo está lleno de eso. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Pero es el aporte de cada uno en esa misma sintonía. Sumado a las grandes situaciones de inestabilidad que se vive en la vida diaria, en lo secular, y que trastoca a nivel mundial, y no escapamos de toda esa perturbación. No porque vivimos en este mundo, hacemos vida en este mundo. Somos afectados por lo que pasa, aun cuando no lo podemos resolver, no tenemos el que hacer, pero está como perturbación que no lo podemos negar. Y hoy con un mundo de redes, bueno, menos. Porque ya sabe que está ahí y que tienes que cuidar al hijo, que tienes que cuidar al otro o a la otra. Bueno, ya tenemos ahí una perturbación. Por otro lado, no podemos obviar nuestra condición natural de la vulnerabilidad, nuestra cultura, nuestra formación, nuestros caracteres, nuestros criterios. Y pare de contar tantas cosas y tantos aspectos que conforman la individualidad de un ser humano. Las particularidades. Yo digo una cosa, usted puede que oiga otra, y no solo que la oye otro, que oye otra cosa, sino que interpreta otra. Todos corremos ese riesgo. La actitud, el carácter, la mirada, tantos aspectos que influyen en el efecto de una palabra, o de un dicho, o de un pensamiento. ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo lo digerimos? ¿Y a qué estamos llamados? El mundo es sensible en eso, y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de que no nos comportemos como el mundo. El mundo resuelve a su manera. Nosotros no podemos hacerlo a nuestra manera, a la manera del Señor. Como el Padre enseña. Pero ¿cómo enseña el Padre? Hay que aprender, hay que revisar. Hay que poner atención cuando se hace la exposición. Y decía mi hermano que no se puede desglosar todo lo que hay ahí.
hay cosas que nos deberían llamar la atención. Fíjense que algo que pasa aquí, que tiene dos lecturas. O entendemos todo, o no entendemos nada, o no nos interesa. Nadie discute el punto, nadie hace una pregunta, nadie queda con dudas, nadie se inquieta. O lo entendimos todo, o no entendimos nada, o no nos interesa, algo así. No sé qué otra cosa podemos darle. Pero es preocupante eso, amados. Es inquietante eso. Si lo entendimos todo, deberíamos caminar muy bien. Especial. Y la evidencia o los resultados no dicen eso. Cuando nos evaluamos cada uno de nosotros. Pero aún así, hermano, la mano del Señor está extendida. Porque es su perdón, que está ahí, como dice, en el frente. Se hace pues muy necesario un volver en sí. Un volver en sí. Despertar. Esa frase, ¿dónde la encontramos? El volver en sí. ¿Quién fue el que volvió en sí? ¿Alguien recuerda? Hijo pródigo. Que llamamos al hijo pródigo, se le llama el hijo pródigo. Pero ¿de dónde fue? ¿En qué condición estaba para volver en sí? Que estaba haciendo lo malo. Que estaba en el fondo. En una condición que no era la correcta. Y que estaba, como dice el Salmo 40, en el fondo. Nosotros no debemos esperar llegar al fondo para volver en sí. Tenemos la oportunidad de hoy, todos los días inclusive, volver en sí. Conciencia de quiénes somos. Y qué ha hecho el Padre por mí y por ti. No lo hablemos por nosotros, por ti y por mí. Vamos a individualizarlo porque el compromiso y la bendición es para mí y es para ti. La responsabilidad es mía, es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. La de cada uno. Porque la bendición es impartida a cada uno. Que cada uno, sumado, hagamos el conglomerado, bendito sea el Padre. Pero la individualidad no está exenta, está incluida. De la responsabilidad y de lo que es la necesidad de cada uno de nosotros. De atender al Padre, de atender el mensaje y más aún la obra de nuestro Padre que hizo y que hace por cada uno de nosotros. Se hace pues muy necesario volver en sí, que tiene que ver con muchas veces con pequeños pellizcos para despertarnos y no nos dejemos distraer y confundir y con ello desperdiciar la oportunidad que aún tenemos del Padre, ya que nos conserva en gran manera el regalo maravilloso de la vida. Esas cosas que a veces que no nos gustan, que nos duelen, no le podemos dar una lectura negativa, amado. Es como un pellizco. Vamos a plasmarlo así. Porque algo no anda bien. Algo necesita corregirse. Algo necesita, como dice, poner en orden. Y nos toca a nosotros. A veces uno reflexionando, amado, pensamos que si el enemigo hubiese sabido que le íbamos a echar la culpa de todo, se tira del puente antes de ser el diablo. O no acepta ser el diablo. Se niega. Pero no es así, no es toda la culpa del diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cuando usted, que lleva la jarra con el agua y la deja caer, porque se tropezó, porque falló, porque se equivocó, el diablo goza es con el agua que se cae, con los vidrios que se caen. Y esos vidrecitos lo empieza a tirarle para que le peguen a alguien, para que puyen a alguien, y ese alguien esté creyendo que es el otro, que es la otra. Pero el diablo no quebró la jarra ni botó el agua. La botamos nosotros. Solo que mientras no la recojamos, el diablo hace su obra. Porque él es malo. Esa es su naturaleza. Pero mientras no le demos herramienta, amado, va a estar atado porque así lo tiene el Señor. No le da permiso. Y cuando el Padre le da permiso, bueno, ahí sí está la cosa de otro tamaño, de otro nivel. Pero creo que en las cosas que vivimos, muchas veces, amado, no tiene culpa el enemigo en ese sentido. Está en nosotros. Y está en nosotros la solución. Recoger los vidrios, porque ya se quebró.
recoger el agua, secar y echar para adelante. Porque el enemigo quiere que los vidrios sigan ahí. Que el agua siga derramada y que siga, como dice, creando el charco. Si nosotros, amados, con una camisa que sea blanca y lo decía el Moreno en la mañana, nos cae polvo y nosotros vemos que ese polvo esté ahí, el enemigo puede llegar y tirar agua. ¿Qué se convierte? En una mancha, en barro, y la camisa se pone crítica. ¿Qué hay que hacer? Sacudirse, como el caballo. Sacudirse esa tierra porque así llega agua después y no va a crear la mancha, no va a dañar. Esas cosas, amados, son tan importantes porque son las pequeñeces que enredan la vida y nosotros mismos lo hacemos y a veces no salimos del patinaje. Cuando entonces valoramos el perdón del Señor, nosotros tenemos que tomar conciencia. Y por eso el punto hoy de reconocer verdaderamente el perdón del Señor en nuestras vidas. Dice, se hace pues necesario volver, como podría decirse, a los rudimentos, que nuestro Mesías murió crucificado por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos, no lo de Él, porque Él fue fiel, Él fue sano, Él fue santo. Y de esta manera Él fue el Cordero perfecto, que por medio de los animalitos y los sacrificios en el templo se venía anunciando proféticamente, y llegado el tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, 4 al 7, entonces se evidenció. Llegado el tiempo, dice 4, 4, 7, vamos a leer esa palabra por favor en Gálatas. La condición nuestra, amado, era terrible. Y no tenemos nadie término para definirlo. Pero una de las cosas que dice la palabra es que no teníamos nada. Y esta obra de nuestro Mesías cambió todo. Y cambia todo. Para usted, para mí, para todo el que se acerca a Él. Con toda la responsabilidad y el carácter que a bien demanda. Gálatas capítulo 4. Dice la palabra lo siguiente, estoy leyendo del 4 al 7, 4, 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, así como aquel donde dice allá en Éxodo capítulo 12, si no me equivoco, 11, que llegado el tiempo de los 430 años, justo en ese mismo día, el escuadrón, el ejército del Señor, salió de Egipto, ni un día menos, ni un día más. Aquí igual, llegado el tiempo, dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, Elohim envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ya sabemos de qué ley está hablando en estos dos términos. Dos veces ley, pero no está hablando de lo mismo, ¿ok? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, entonces Elohim envió el espíritu de su hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, Padre mío. Así que ya no eres siervo, sino hijos, y si también eres hijo, también eres heredero por medio del Mesías. ¿Cómo cambió todo, amados? No teníamos herencia, nada. Pero el Señor tenía un plan, tuvo un plan, que dice el apóstol que se transformó en tiempos antiguos y en tiempos antes del Mesías en un misterio que se destapó en la era apostólica. Porque cuando vino el Señor justo en el tiempo que estaba determinado, abrió una puerta maravillosa y que tiene que ver con aquel velo que se rasgó. Para que usted y yo tengamos, y todo ser humano que ama, que aprecia, que valora la obra de nuestro Mesías, tenga la oportunidad maravillosa de estar en la presencia del Señor. Y de hacerse uno con Él, en la fe, en la obediencia, en la sujeción, en el aguante de la pela, como dice, de las situaciones que en este mundo se viven. Pero esperanzado, confiado, honrando siempre a nuestro Señor, a nuestro Padre, a través de su palabra santa. La obra de nuestro Mesías, que grande, que gracias al plan del Padre, podemos decir
con mucha propiedad, pero con toda humildad, es decir, poder hablar de nuestro Mesías. No era así, amados. Eso es nuestro Mesías, no había antes. No teníamos el derecho, no teníamos potestad, no teníamos permiso de decir nuestro Mesías. No teníamos parte en la condición sin Él. ¿Hasta cuánto yo valoro eso en mi vida diaria? En ese movernos de cada día, de valorar la palabra, que ahí está lo que necesitamos. Toda solución está en la palabra. Y la debo buscar yo, apreciarla yo, para que se pueda gestar en mi vida. De lo contrario, voy a estar llevando palos del enemigo y de mis actitudes. De los pareceres, de las cosas que nos atañen como seres humanos. Que si no las controlamos, y hablamos hoy del dominio propio, bueno, nos volvemos desordenados espiritualmente y en la vida. Y el Padre ha venido para corregirnos o para que corrijamos nosotros. Nos da las herramientas, pero hay que usarlas, hay que aplicarlas. Porque nuestra nefasta condición de pecado no teníamos cómo decir que era nuestro, como bien también lo expresa el apóstol en Efesios capítulo 2, versos 11 al 13. Vamos a leer esas dos citas que están ahí. Efesios capítulo 2, palabra trillada, amado, pero enlazada con lo que estamos hablando, con la flecha de hoy. ¿De quién era? ¿Quiénes éramos? ¿De dónde venimos? De no ser significantes, como así empezó el pueblo allá en el desierto también. El Padre dijo, ustedes no son ni los más grandes ni los más importantes, no. Son los más insignificantes. O los menos significantes. Son el pueblo más pequeño, o sea, no había méritos y no hay méritos. Es la gracia, es el amor, y lo dijo el Padre, es por puro amor y por honrar la palabra, la promesa que di a vuestros antecesores, a los patriarcas. Es el cumplimiento que todavía está vigente del Señor, cumpliendo la palabra que le dio a Abraham. Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. No tenemos hora para participar, ¿verdad? 11 al 13, ¿sí? Bueno. 13. Capítulo 2 de Efesios, verso 11 al 13. Ok, adelante. Pero está allá. Ok. Oído. Shalom, hermanos. Shalom, amados. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha a manos de la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Hashem en el mundo. Pero ahora, en Yehoshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estáis lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Mashiach. No teníamos, hasta ahí, gracias a Dios. No teníamos nada. No teníamos Elohim, no teníamos promesa. La promesa que dice el Padre que estaba honrando, y por eso el amor al pueblo que eligió, que seleccionó. Nosotros estábamos fuera, porque una condición de gentil, sin esperanza, sin Elohim y sin pactos. Esa era nuestra condición, amado. Y puede ser si nosotros no nos ponemos las pilas. A pesar de que estemos todos los días, que estemos en el grupo, que seamos de la congregación. Eso no es lo que sella. Eso es bueno y es necesario y debemos hacerlo. Es la vida, hijos, amada familia. Es la vida integral, la vida comprometida. Sensible a las cosas del Señor. Y apagar la condición humana, la condición de alma, de sentimientos y de cosas que apagan o que minimizan al Señor, su obra en nuestras vidas. Despiertos. Tener la palabra, tener los dichos del Señor bien en cuenta. Pero eso es revisándolo, amados. Jacobo dice que el que quiera sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala. Pero el pida, ¿qué lleva? Ponernos a gritar y a pedir nada más. Buscar. Dedicarnos. No es fonética. Es evidencia.
para que pueda llegar esa sabiduría que viene de lo alto y que es buena. Un llamado pues cada día más a escuchar el mensaje del Mesías, que bien lo expresó el mismo Matitiao, ¿verdad? O el mismo Mesías, o él mismo lo hizo allá en Matitiao 28 al 30, el capítulo 11. Matitiao capítulo 11, verso 28 al 30. Viendo el Mesías, la condición suya y la mía, y la que sigue viendo hoy en mucha humanidad. Y el llamado, la palabra sigue siendo la misma, esa que está ahí. ¿Alguien que lea diferente? Rapidito, hijo. Matitiao capítulo 11, versos 28 al 30. Dígalo. Matitiao 11 al 30, ¿no? No, 11, 28 al 30. 11, 28 al 30. Tenía en pos de mí a todos los que están agotados tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos, que yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice, ¿verdad? Esta versión dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuál carga y cuál trabajo? El sistema de mundo, amado. Y esa condición sin el Señor, sin la esperanza, sin el pacto, sin el Elohim, sin el Mesías. Él dice, venid a mí. Esa palabra no ha pasado, amado. Sigue estando vigente. Todos los días. El Señor dice, venid a mí, porque nosotros seguimos llevando palos, como dice, el mundo y la condición humana y la estadía en este mundo nos sigue golpeando. Y tenemos que ir cada día al Señor, oír su voz, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Si el Señor lo dice es porque hay algo que me está cansando, que es un peso que yo no puedo, que necesito ayuda. Y Él dice, yo estoy aquí, venid a mí. ¿Cómo voy al Señor? Obedeciendo su palabra, buscando su palabra, o conociéndole. Y conocerle, amarle, por lo que Benete hace y es. Y por lo que demanda el Padre. Si amamos al Hijo, bueno, tenemos una buena relación con el Padre. Pues si nosotros no hacemos caso al Hijo, perdemos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él, amado, nosotros estamos, como dice, fuera del lugar. Entonces se torna tan importante, tan determinante ese amor que nos hace falta tener con nuestro Mesías por esa obra maravillosa que hizo, de darnos a nosotros la oportunidad maravillosa de cambiar nuestras vidas, transformarlas para ser de Él y ser heredero de las promesas. Pero cuando yo heredo las promesas, heredo también toda la demanda, la santidad, el cuidado de cada día, las palabras, los pensamientos, las acciones. Somos una vestidura blanca, amado, que se mancha con muy poca cosa, como una ropa blanca. Y por eso es que tenemos que tener vigilancia, amado, porque de repente estamos con lodo por todos lados y no nos damos cuenta, por la distracción, por la secularidad, y no haber una sensibilidad espiritual, una dedicación espiritual, un interés verdadero, que me apasione, que lo busque, que lo ansíe, no para figurar, ni para que no digan, ni para que me vean. Es porque yo necesito de ti, Señor. Te busco con todo mi corazón, como decía el salmista David. Esa debe ser la actitud nuestra, amado, en todos estos tiempos preciosos. De Shabbat sobre todo, que es un día más completo. Pero así en cada momento que abrimos el canal, que se abre la oración, que se abre la administración, eso debe ser para mí un compromiso con el Señor. Un deseo de que eso llegue, de que se esté. Y tomarle el provecho debido. Y tener la capacidad y también la libertad de hacer cualquier observación. Eso es válido. Porque me interesa, no me interesa, me parece que es un error. Cualquiera sea amado. Porque eso habla de que usted está poniendo atención. O no entendió bien, o lo dijimos mal. Y eso es válido. Que ocurra. Pero habla de su interés, de la atención que usted está poniendo, de que sí le importa.
Y lo que usted ponga en su conciencia en cuanto a las cosas del Señor, el Señor es el que sabe más clarito. Nosotros asumimos, evaluamos con la poca posibilidad que tenemos. Como usted también, usted evalúa cosas. Y hay cosas, bueno, que no es absoluta. Quedan los huecos, quedan los vacíos, quedan las dudas. Pero el Padre no tiene duda, amado. El Padre está clarito. Y usted debe saber, yo debo saber que esto es verdad. Y por eso entonces no puedo yo jugar, como dice Kikiriwiki aquí, con las cosas del Señor. Tengo que ser serio y responsable. Porque es lo como vamos a minimizar la obra del enemigo. Que cuando se mete, bueno, entonces me dice, tambaleamos. Y mostramos, evidenciamos nuestra condición espiritual, nuestro nivel espiritual, que es débil, que tenemos flaqueza espiritual. Porque nos ahogamos en una piscina llena de bendiciones. Cosa absurda, ¿verdad? Estamos llenos de bendiciones en una piscina y nos ahogamos. No porque la piscina ahoga, ni porque la bendición es mala. Es porque yo me confundí. Lo vi como aguas que me ahogaron, como un vaso que me ahogó. Y me traumo y me lleno de conflictos y riego para otro lado también. Afecto el funcionamiento, la perfección, la contribución que cada uno debe hacer para lo bueno. No tenemos muchas veces temor del Señor verdaderamente. Y manejamos criterios, pareceres, ideas, sentimientos, culpas, decepciones, tristezas, enojos, ofensas. Y nos llenamos de cosas, amados, que no me ayudan, que es el enemigo que está sembrando. Porque ¿qué agarra el enemigo? La mente. Nuestra mente, la llena de basura. Y nosotros queremos aprovechar la basura para defensa. Cuando nuestra defensa es el Señor. Cuando la llave nos la da el Señor. Y es buscarlo a Él. Venid a mí si tenéis problemas. Venid a mí si estáis atribulados. Y yo haré descansar. Soy la solución. Y muchas veces nosotros queremos la solución que queremos y como la queremos. Y esa es mi manera. Y bueno, y pare de contar las cosas que muchas veces, lamentablemente, queremos, como dice, allanar algo tan interesante, tan determinante como es la relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Mesías Yehoshua. Valiosa por todo lo alto, amado, en gran manera. Muchas veces somos muy osados y evidenciamos la pobreza espiritual como retando al Señor, y es algo que así como que nos merecemos la bendición del Señor y que tenemos el timón en nuestras manos y con ello pues tenemos el control de las cosas. Osados que somos. Muchas veces, amados, con nuestra actitud pasamos por encima y perdemos todos esos aspectos que vimos hoy en la mañana. Y perdemos la santidad y no queremos ver qué es lo grave que está pasando. Violentamos los principios. Porque creemos que tenemos méritos. Y no hay nadie, amado, que tenga méritos. Todo es la gracia maravillosa del Señor. El amor del Padre y de nuestro Mesías, que lo dio todo allá. Para que usted y yo tengamos una esperanza en la vida de santidad y obediencia. Entonces, si nosotros somos sensibles a lo espiritual, amado, nosotros podemos minimizar las cosas que a veces lo volvemos un rollo. Se nos vuelven un rollo. Trancamos, como dice, el funcionamiento de los engranajes. Tenemos que ser sensibles. Y no vernos hoy, tenemos que vernos mañana. Si el Padre nos da la oportunidad, y si no nos da la oportunidad, no estaremos en este mundo, pero tendremos cosas maravillosas por la obediencia. Nuestros niños, no podemos ver niños pequeños, tenemos que ver los grandes. Nosotros no podemos solamente criar hijos, no, tenemos que formar hombres y mujeres en esa crianza. Yo le decía a los jóvenes, y les invito, lo iríamos a ver, ojalá que nos nutra a todos, que un joven hoy día, amado, tiene y debe proyectarse como familia. Hoy le toca ya pensar, meditar en su familia, que no es papá y mamá y los hermanos, es mis hijos y mi esposa. Lo que yo haga mal hoy como joven puede repercutir en un problema familiar mañana. Y por eso medir cada paso
hoy, desde ya, porque tiene la oportunidad, cosa que no tuvimos nosotros, que estamos ya más adelantaditos, pero ustedes jóvenes, niños, tienen esa oportunidad maravillosa, si son obedientes, si son oyentes. Y ya deben pensar, no en una mujer, en una esposa, no en un hombre, sino en un esposo, en unos hijos, en unos nietos. Cultivar desde ya un proyecto que es el del Señor. El Señor nos dejó sin documento, nos dejó todo ahí para que nos proyectemos así, de acuerdo a su palabra, a su principio. Y minimizaremos en gran manera los dolores de cabeza. Y de alguna manera estaremos trabajando para que se cumpla el propósito del Señor. Y tengamos vidas mucho más viables, mucho más productivas, mucho más efectivas. Y sobre todo que honren y glorifiquen al Señor. Porque aquí de equivocarnos no estamos exentos, pero el Señor tenderá su mano en su debido momento. Pero si nosotros construimos con el enemigo, bueno, no podemos apelar y contar que el Señor va a llevar todo. Usted y yo nos toca sacudirnos lo que debemos sacudirnos y hacer lo que debemos hacer, como seres humanos y como hombres y mujeres que pertenecemos a un llamado del Señor. Usted y yo, individualmente. Y sumando todo, hacemos entonces lo que llamamos la congregación, el pueblo del Señor. Pero hacerlo fino, bueno, maravilloso. Que aunque nos pasen situaciones, las superemos. Pasemos al otro lado. No estancarnos. Anclarnos en el Señor, no en mí, no en yo, no en nosotros. En el Señor, en el Señor. El Padre desde el principio establece una gran advertencia y aclaratoria a su pueblo en Devarim capítulo 8 y 9. Yo le invito a leer 8 y 9. Y una de las cosas que marca ahí el Padre en su palabra es que no nos que no se nos llene el corazón de orgullo, que no nos creamos con méritos. Porque el que hace la cosa, el que es el autor, el que tiene, como dice, el papá a los lados es el Señor, no nosotros. Léanse por favor esos 2 capítulos. Fíjense lo que estoy diciendo, lo he dicho muchas veces y los moré también. Y a veces eso no se hace. ¿Eso es qué? Rebeldía, es apatía, es que no me importa, es bueno, no sé. Cualquiera sea la excusa, hermano, no vale. Hágalo, por favor, porque el Señor lo quiere ministrar a usted. No tenemos el espacio, y lo decía el bien Moré, para uno leer y desglosar todo lo que realmente está ahí. Hay cosas que a usted le toca como persona, como individuo, como creyente. Y cuando se le demanda, bueno, por obediencia hágalo. Hágalo, sea manso, sea humilde, porque el Señor lo va a bendecir, lo va a premiar, sin que usted le esté pidiendo. Pero seamos obedientes, seamos mansos. Hay una palabra, amado, vea, que es triste, pero cuando no la vemos, bueno, y la vemos como que ya pasó. Vamos a buscar una sola cita que está en Primera Reyes, capítulo 16. Cuando usted lee todos esos libros, va a encontrar muchísimas cosas que son perlas. Y esta es una perla negativa, pero es una perla que debe que llamarnos la atención. Primera de Reyes, capítulo 16, versos 3 y 4. Uno, por favor, que la busque y la leamos. Fíjense esto, amado. Esto es algo muy triste. Pero está ahí, mano. No está de más y que en unos libros está y en otros no. Ahí está en la palabra, cualquiera que usted busque. ¿Alguien? ¿Quién lo encontró? Primero de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16, versos 3 y 4. He aquí yo barreré por completo a la posteridad de Baasá y la posteridad de su casa, y dejaré su casa como la casa de Jeroboam ben Nabat. Al que de Baasá muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Entonces dice, ver, pues este es un Dios malo, un padre malo, qué feo. Le hace todo para que veamos lo que hay ahí. ¿Por qué eso? Está hablando de la generación de estos hombres y no de ellos nada más. Allá hay una lista que tenían familia y el Señor determinó que no iba a dejar ni uno. Y la muerte no iba a ser una muerte, como dice, ¿cómo se llama esto? De cortejo.
habla de unos se los comerían los perros y los otros las aves del cielo. Toda la generación de estos dos hombres, Jeroboam, y cuando dice, menciona a Baasa, pero dice igual que Jeroboam, que pasó lo mismo. No quedó ni uno, amado. Cada joven, amado, yo creo que debemos centrar mucho eso, amado, que usted es responsable de la familia a la cual usted representa, a la cual usted pertenece. Usted lleva en su responsabilidad el nombre de la familia, el honor de la familia, de que prosiga en la mano del Señor. Y por eso es que esto no es una cuenta, no es algo así leve, es algo muy profundo, muy necesario, pero sencillo a la vez, cuando obedecemos, cuando oímos bien. Cada hombre, cada mujer hoy que se está desarrollando en esa función de joven, tiene en su ser una familia, representar la que pertenece y tener una familia que sea para el Señor. Y no puede irte a esperar ya para que tenga la familia ya, es desde ya, tiene que ir proyectando. ¿Cómo? Con el Señor, con los parámetros que nos da el Señor, con la enseñanza que nos da el Señor. Porque el Señor hizo cosas como esta que a nadie le gustan. Esto suena feo, y es feo, desagradable. Y así lo determinó el Señor. Bendito sea el Padre que no eran patriarcas en el sentido de los 12 patriarcas. Fue una generación ya después. Pero como estos dos hombres, también hay muchos que menciona ahí cuando usted lo estudia, de que lamentablemente y tristemente se acabó esa generación de esos hombres. Y cuando usted ve por qué, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se depravaron, se descuidaron. Esas son cosas, amados, que están ahí no para una historia que el que la quiera leer y los maestros que la lean, el pastor que la lea, eso es para usted también. Por eso se hace tan necesario, porque esto nos da conciencia de que cualquier paso en falso es fatal, puede ser muy fatal. Todo esto lo asociamos con situaciones que vemos en familias, en nuestro entorno, que quizás eso nos da una respuesta, que no es algo que nosotros podemos, como dice, determinar, pero no dejamos de sacarle ciertas conclusiones o ciertos elementos necesarios. Porque hay familias, amados, donde la cosa no camina. Es triste. Entonces, antes de hacer tantas preguntas, veamos los principios del Señor, los planes del Señor, y que no están descabellados, que hoy día pues se esté haciendo porque sigue siendo el mismo Elohim. Y sigue llamando al hombre, al ser humano, a lo mismo, a obedecer, a hacer lo bueno. Y hay gente que se enfrasca en hacer lo malo. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno, pero vamos a hacerlo perfecto, en ese camino de obediencia, estando claro de lo que el Padre nos enseña, nos imparte como revelación. Usted tiene un nivel de revelación que el Padre le da, usted tiene la responsabilidad de eso, como dice, multiplicarlo en su vida, para tener provecho como sierva, como siervo. Pero no es sin hacer nada, es haciendo, obedeciendo, oyendo, escuchando la voz del Señor. Dice la palabra en Hebrín capítulo 12. Estamos leyendo, perdón. Ok, la cita que decía y anteriormente. Ok, hablaba de, perdón, ok, disculpen que lo quedó en puerta, amado, capítulo 8 y 9 de Devarim, ok, para leerlo. Y una de las cosas que quiero que veamos como fecha es que el Padre no quiere que llenemos nuestro corazón de orgullo, porque no tenemos méritos. Y estoy hablando de esos dos capítulos, pero en gran parte de la Biblia, el Señor sigue tirando, como dice, la perla, sigue tirando el mensaje. No es por los méritos nuestros, nadie los tiene. Solamente el Señor tiene el control, no nosotros. El timón lo tiene el Señor. Y por eso es tan importante que nos debamos a Él. Hay pues todo un énfasis al pueblo a que no hinchen o que no se hinchen sus corazones pensando que tenían algún mérito para rebelarse contra el Señor. Son pues el pueblo, ustedes dice el Señor, ustedes son el pueblo más pequeño de todos los pueblos y son el pueblo más insignificante de todos. Ustedes son pueblo terco, de dura cerviz. Mi elección a todos ustedes, dice, como mi pueblo, es por puro amor de mi parte y por honor al cumplimiento de la promesa dada a los patriarcas mayores, en este caso Abraham, Isaac y Jacob.
Eso lo dice el Padre, amados. Y eso no ha terminado. Total, pues hay un llamado a una necesidad constante a poner muy en alto en nuestra actitud de vida como una actitud de humildad, de salvación y el perdón de nuestros pecados otorgado por el mismo Padre por medio de la obra de dolor de total entrega de nuestro Mesías Yoshua en ese madero, con toda la agonía que ellos representó y representa. Queremos pues, ¿quiénes somos nosotros y de dónde venimos, amada familia? Se dice el salmista, ¿verdad? Dijo, gusano soy. Ese fue el salmista, David, en una oportunidad. No porque era gusano, sino porque el Señor estaba muy por encima. Dijo el apóstol también, en pecado me concibió mi madre. Y dice otro de los profetas, y varios profetas hablan, somos escoria. El apóstol Pablo también lo dijo. Somos como escoria del mundo, como el desperdicio, como el desecho del mundo. Y eso no es que seamos eso. Bendito sea el Padre que no es así. Pero comparado con la grandeza, con la santidad, con el Padre Todopoderoso, es lo que somos. Todo aquel no tenemos méritos. Es pura gracia del Padre que se derrama en gran manera. Hemos sido como la escoria, un espectáculo o un desperdicio del mundo, dijo el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 4, verso 13. Y el profeta Isaías y el profeta Ezequiel también lo dijeron de la escoria. Entonces, amada familia, no es nada ajeno a nosotros que este sistema de mundo cada día va más en picada y nosotros tenemos que tener sumo cuidado para que no nos arrastre en esa corriente de maldición. Debemos valorar de gran manera lo que es el verdadero y maravilloso, que es el perdón del Padre. El perdón del Señor no solo proporciona liberación del peso de la culpa, sino también libera la condenación o de la condenación y devuelve la verdadera paz al alma y con ello la verdadera reconciliación para hacer de la vida una vida de libertad, una vida de esperanza, una vida de promesas de reino como debe ser, a lo que estamos llamados. Entonces es nosotros que tenemos que tomar la acción. Una de las maravillosas características del perdón del Señor de Adonai es que es total y sin límites. Dice el Padre que los pecados los lleva hasta el fondo del mar. No sé qué profundidad tiene el mar, pero no es llano. Y el Padre dice la palabra que allá los deja. Es como que no vuelven. Bien dijo Yohanan, y ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Lo borra. Y a veces nosotros nos volvemos, como dicen mucho por ahí, como buzos. Buscamos allá en el fondo del mar para removerlo. El Señor es un perdón total. Total. Así lo ha hecho el Señor para contigo y para conmigo. Entonces, cuán importante es, hermanos, que valoremos esa acción maravillosa de nuestro Padre para que verdaderamente correspondamos en obediencia, en santidad, en humildad, en arrepentimiento, en vuelta a casa, en despertar, en volver en sí. No nos debemos marear porque mientras eso pasa, bueno, el enemigo se ríe y nos cachetea. Hebrón capítulo 12, verso 1, ¿qué dice? Hebrón capítulo 12, verso 1. Hebreos. Está el agua todo. Dice Hebreos, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor, hablando de capítulo 11, que ya sabemos cuál es maravilloso capítulo 11, mientras nosotros tengamos, dice, en nuestro alrededor, tan grande nube de testigos, dice, desprendiéndonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Una carga que no la podemos cargar. Mientras carguemos esa carga, valga la expresión y la redundancia, nosotros el caminar se nos vuelve lento. Se nos estropea la vida. Volver en sí, reaccionar, amados. Que el Señor hizo un perdón total en mí, que hizo la obra maravillosa. Yo no debo revivir eso otra vez. Yo tengo que tener sumo cuidado. Y dice, desprendiéndonos
Y quiere decir que no es una cosa que, bueno, lo quita con cuidadito, no. Es que lo zapatea, hermano, es que lo sacudas. Cuanto más tiempo le damos al enemigo, más daño hace. Cuanto menos tiempo le damos, menos daño hace. Y un daño que fispotea, que salpica. Entonces, nosotros tenemos que tener delicadeza, sensibilidad, para no darle tanto chance al enemigo, porque no sabemos si en un momento dado, como dice, perdemos la oportunidad de volver en sí. Y nos quedamos postrados y perdidos. Sigue diciendo, terminando la cita, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjense que habla como de dos cosas. El peso, que tiene que ver con esa condición humana, que nosotros no la podemos llevar, que necesitamos la ayuda, y sumado a eso, pecados. Porque la vida no es fácil. Si usted te pone a echarle, como dice, lápiz a la vida y quiere que le den las cuentas, amados, ahí se le va a quebrar la cabeza. Y va a sufrir decepciones. Es verdad que existen los proyectos, las planificaciones y todo eso, amado, pero si usted se pone minuciosamente a tratar de cuadrar los números para estar feliz, para estar contento, para estar satisfecho, hermano, no lo va a lograr. Mejor siéntese con el Señor, asiéntese con el Señor, ámese con el Señor, abrácese con el Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Aquello que atormenta, aquello que roba la paz, vendrá por añadidura. Pero lleguemos a donde tenemos que llegar y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque no es como el mundo dice, no es con las fórmulas del mundo. Es el principio del Señor, es el mandamiento del Señor el que cuenta, que tiene verdaderamente la autoridad del peso y del pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia. Esto no dice, hermano, que esto no es de velocidades. Está hablando de persistencia, de aguante, de resistencia. Por eso habla de correr con paciencia. Eso suena muy parecido al poco a poco, rapidito. Pero es así. Es constante, amado, todos los días. Usted no puede estar bien hoy y mañana mal. No podemos tener altibajo. Y si lo tenemos, hermano, que sea así, de relámpago. No les demos chance al enemigo ni a la carne. Porque nos destruye. Porque es lo que quiere. Cuando le damos chance, por eso ahí se da la cita que está como león rugiente. Si usted se deja agarrar, amado, no lo va a sobar. Nos va a dar duro. Y cuanto yo más se lo permita, más se va a aprovechar. Entonces, la llave la tenemos en la mano, amados. Vamos a activarla, vamos a despertar, vamos a realmente a volver en sí. Y realmente, pues, podemos, como dice, minimizar todo el daño que el enemigo y que nuestra condición humana, a veces también, como dice, echa la manito. Corramos con paciencia la carrera que tenemos puesto los ojos en el Mesías, dice también la palabra. Hacia adelante. Todo lo que perdamos, amado, es un atraso. Todo lo que paremos, que nos detengamos, atrasa, perturba, roba o atenta con robar la paz y la productividad o la efectividad a lo que estamos llamados. Y a verdaderamente valorar lo que el Padre ha hecho en usted y en mí por los méritos de nuestro Mesías Yahushua. Minimizamos en nosotros la obra del Señor cuando nos distraemos de manera inadecuadas, que no nos dan ningún resultado, sino por lo contrario, lo que hace es que perturban y siguen robándonos el gozo, la esperanza y la oportunidad de servir a nuestro Padre Celestial. Así que, amada familia, el pecado se deja ver como una leve infección que se convierte o se alimenta de bacterias, la cual no se puede dejar en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ya que la socava o va socavando y va haciendo y va creciendo su obra maligna. Va tomando control y poder de nuestro cuerpo, nos invade y nos puede desviar y sacar verdaderamente del camino. Nos merma las fuerzas, ataca en gran manera nuestra mente, perturba en gran manera y roba la paz y nos puede llevar a la destrucción. Yo tengo una bacteria, según los médicos, ¿ok? Y yo no puedo descuidar esa bacteria, hermano. Y nadie que la tenga. Me hablaba el suegro del hermano Isacar, también hay un problema ahí de infección
Mi papá ayer me llamaron, bueno, tiene un problema también de infección, una cosa que se le presentó de repentina. Bueno, eso no se puede descuidar. Eso hay que atenderlo, porque se va carcomiendo. Y muchas infecciones, hermano, se han convertido en cáncer a lo largo del tiempo. ¿Cuántas personas se descubre una condición de esa y ya es tarde, médicamente hablando? Pero hubo un comienzo, hubo un inicio que empezó con algo que provocó aquello. Así es el pecado. Así es el permiso que le damos al enemigo. Le damos un dedo por descuido o por negligencia, te agarra toda. Pero no la toma de una vez. Va tomando calor, va minando, va carcomiendo. Y se convierte en tremendo problema de pecado. Entonces, ¿qué tan importante realmente es la obra de nuestro Mesías? El perdón del Señor, amados, que otorga, que ha otorgado y sigue otorgando, para que verdaderamente pues despertemos. La bacteria del pecado no la puede sacar o eliminar uno por otro. Yo no puedo sacar tu bacteria ni tú la mía cuando hablamos de las cosas espirituales. La tienes que eliminar tú y yo, cada uno. Nos podemos ayudar, y lo decía el Morén en la mañana. Debemos ayudarnos y nos queremos ayudar y debemos hacerlo. Pero cada quien tiene que tomar el toro por los cachos. Cada uno tenemos que tomar la responsabilidad que tenemos para que esa bacteria la erradiquemos y no se convierta en esa infección fatal que puede llegar. De esta manera, pues, la bacteria del pecado no la puede sacar uno por otro. Necesitamos una acción, nuestra acción, la única para con nuestro Padre Celestial, por los méritos de nuestro Mesías Yoshua, nosotros y lo que se llevó a cabo en el madero. Como bien lo dice 1 Kefas 5:6, la Teshuvá. Esa es la llave que tenemos, amado. Arrepentimiento. Reconocer y volver a los pies del Señor. Volver en sí. Limpiar el camino, sanar y retomar el compromiso con el Señor. Adelante. Vamos a buscar Kefas 5:6. 1 Kefas. Vea lo que dice. Kefas, oído, la llave, amado, de todas estas cosas que rodean, que nos perturban y que siempre van a estar ahí, hay soluciones y hay llave del Señor. Y está en 1 Kefas, capítulo 5, verso 6, y dice así: sé pues humillado, pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él se exalte cuando haya tiempo, cuando sea el tiempo. Pero hoy es humildad, reconocimiento y acción. Es la solución, es la fórmula del Señor, unido todo aquello que nos lleva a quebrantarnos y a verdaderamente reconocer que el Señor me salvó, me perdonó y yo no debo yo contribuir a cambiar esa condición, porque es fatal. Es el error más garrafal que puedo cometer por mantener posiciones o por caracteres o lo que sea, que no tiene nada que ver con los principios del Señor. Con esto el Padre nos llama a volver en sí. En medio de nuestra condición humana de pecado y en medio de las convulsiones del mundo, y a sacar esta bacteria de infección, y con la obra maravillosa de perdón del Señor, entonces tenemos la oportunidad de limpiar el camino con la perseverancia, con la verdadera esperanza de la verdadera paz, para servir y saber y esperar y confiar plenamente en sus promesas y en una completa sanidad, como bien lo expresa el salmista en el capítulo 32. Maravillosa esta palabra que está ahí, y no quiero dejarla por fuera, porque tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con lo que necesitamos todos los días. Y dice la palabra en el Salmo, y lo leemos, Salín 32, representa esta palabra una maravillosa llave que el Padre nos entrega para que cada uno de nosotros la usemos y abramos la puerta para sacar la infección y dejemos entrar en nuestro ser la sanidad completa, el amor del Padre, el perdón del Señor, para bien de todos, pero para bien de mí primeramente, para que ser un hombre y una mujer de bendición, bendecida para bendecir. Así es que nos quiere el Señor y así nos enseña el Señor en su preciosa palabra. Teilín capítulo 32, leemos los primeros 5 versículos y dice así. Dejé otra Biblia que tengo ya que lo quería leer ahí, pero bueno. Dice así: cuán bendecido es aquel cuya transgresión han sido quitadas y cubiertos sus pecados, porque eso es una bendición maravillosa, hermano. Si el Padre perdona, si el Padre limpia,
es lo más maravilloso que hemos tenido y que el Padre lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y muchas veces vamos al fondo del mar y revivimos la cosa. Eso es el error gravísimo. Y dice, cuán bendecido es el hombre quien Adonai no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, sinceridad, identidad maravillosa como hijo del Eterno e hija del Eterno. Mientras callé, dice, se consumieron mis huesos. Eso es, cuando usted busca las otras versiones, amado, las demás versiones, usted encuentra cosas maravillosas ahí que tienen que ver con la identidad de muchas personas que están muriendo y no de la enfermedad, del pecado. Yo he ido, amado, y hoy recuerdo, y bueno, con el permiso, hermano Eliezer, fuimos a ver una persona, un vecino, que es triste de veras, ¿ok? Cómo había un cuerpo, un ser negativo completamente, cerrado. Eso era como que estamos hablando del enemigo. Nosotros queriendo que devolviera en sí y que apreciara al Señor. Y eso es tan triste, un cuerpo viciado por este mundo. Y nosotros, amados, ni pensarlo. Pero corremos el riesgo, amados, por nuestro carácter, por las posiciones, por lo que sea que no es del Señor, de caer en una condición similar. Y así, quizás no es un proceso de tanta agonía, sino un descuidito y ya, podemos caer. Porque somos como ropas blancas, vestiduras blancas. Entonces, cuán bendecido es el hombre a quien Adonai no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras dice, callé, se consumieron mis huesos. Cuando tú eso atrapado ahí, y eso es parte de lo que se huelía ya, o algo que no se quería sacar. Y no se sacó, que yo sepa, por lo menos en ese instante. Mientras callé, se consumieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Y eso hace el Señor, amado. Te lleva al fondo para que despierte, para que reacciones. Pero no es un capricho del Señor, es una actitud nuestra que permite y que conlleva a la situación tan extrema que el Padre, como el Hijo pródigo, lo llevó a lo último. Por desobediente, por rebelde, por todo lo que podemos calificar. Y bendito sea el Señor, porque ese volver en sí nos enseña muchísimo hoy día, hermano. Que no esperemos, amado, una condición tan nefasta y tan peligrosa y que se puede perder todo cuando tenemos todo en bandeja de plata. Ser sensibles, interesados y valorando la obra de nuestro Mesías en nuestro favor a través del perdón. Mientras callé se consumieron mis huesos y me gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agrava sobre mí. Hasta, ¿este es qué? Un adverbio de tiempo. Eso, tan crítico, más de un ser humano padeciendo en agonía, tuvo un hasta. Dice la palabra, hasta. Cuando usted lo lee en otra versión, hermano, y no deje de buscarlo, por favor, te va a encontrar mucho más revelación, mucho más sentido, mucho más fuerza de lo que realmente está diciendo el Padre acá. Hasta que mi vigor se convirtió en sequedales de verano. En el fondo, nada tenía vida. Mi pecado, dice, te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai. Y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. El peso que nos asedia. Y vuelve a reflejar la palabra, lo que vimos en Hebreo, es un peso. Y cuando lo descargamos, cuando nos despojamos, viene la libertad, viene la paz, viene la bendición, viene la sonrisa y viene el reconocer la gracia una vez más de nuestro Padre, del perdón verdaderamente que se otorgó allá en el madero, en nuestro favor, en el camino de la obediencia y de la santidad. Total, amados, valoremos el perdón del Señor, porque si nosotros valoramos el perdón del Señor, el perdón entre nosotros, se hace pero chiquitico y leve. Vamos a valorar el del Señor y por ahí vamos, como dice, sobrado. ¿Cuánta verdaderamente regalo representa el plan del Señor de perdón para mi vida? ¿Y qué debo hacer hoy? Agradecido, amados, porque estamos vivos, conscientes
y tenemos un nivel de revelación, amado, que esto no, lo que estamos hablando no es una cuestión de que no se entiende y que habrá que pasar años para ver si lo logro entender. No. Creemos que está bien sencillo la palabra del Señor, los dichos del Señor, para que usted y yo lo hagamos y podamos, como dice, cachetear, parafraseando la palabra, la obra maligna del enemigo, que no va a dejar de estar por ahí. Y siempre que le demos nosotros entrada, no va a dejar de hacer su obra. Nosotros no estamos aquí para que el enemigo haga la obra, sino para que hagamos nosotros la obra del Señor, con la mano en el Señor, agarrado de Él, sostenido en Él, por la palabra. Entonces, un llamado, amado, verdaderamente, a poner en serio nuestra responsabilidad y nuestra dedicación y nuestra entrega al Señor. Comamos de la palabra, como le dijo el padre al profeta. Comamos del rollo. Y no nos enrollemos. Vamos a desenrollarnos más bien con la palabra. Cualquier cosa que pase, amado, tendrá solución siempre y rápido. Cuando somos sensibles y tenemos niveles espirituales que debemos, como dice, evidenciarlo. En todas estas cosas. Eso es crecimiento, mano. Eso es una oportunidad para crecer, para cambiar, para recibir transformación del Señor. Asimilar las cosas. Entonces, de esta manera, amado, nutramos nuestras vidas. Vamos a ser más comprometidos con lo que el Padre ha obrado en nuestro favor y sigue obrando. Y vamos verdaderamente, pues, a vivir la vida que el Padre demanda y que nosotros necesitamos. La vida de tormenta, la vida de tropiezo, no es la que el Señor tiene determinada para nosotros. La palabra es clara y los propósitos del Padre son buenos, son santos y son verdaderos. Amén. Muy bien, amados. Nos ponemos en pie. Pasa, papá. Discurso, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde preciosa que nos das, de poder reflexionar, Padre, porque bien que este momento lo llamamos momento de reflexión y debemos hacerlo de verdad en nuestras vidas, Señor, porque es para que reflexionemos, para que cada uno nos revisemos, para que cada uno verdaderamente meditemos, Señor, verdaderamente en que tenemos una responsabilidad como individuos ante ti, Señor, ante tanta cosa, ante tanta maravilla, ante tanta riqueza, Señor, que ha sido y sigue siendo tu palabra, Señor, como esa fuente de sabiduría, como esa fuente de orientación, de perdón, Señor, que está plasmado en tu palabra para con nosotros y de cómo nosotros también debemos practicar esa condición maravillosa del pecado, Señor, atendiendo a lo que pasó allá en el madero, Señor, con nuestro Mesías Yahushua, Padre. Bendito seas, Padre, te damos infinitas gracias, nos seguimos poniendo en tu preciosa mano y que seamos, Padre, responsables, Señor, con la condición de hijos, con la condición de herederos y condiciones, Padre, de ser servidores en tu obra maravillosa, Señor. A ti, pues, Padre, oramos y te agradecemos y lo hacemos llegando por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Bendiciones. Shalom, shalom, amados.